A principios de agosto, el sueldo mínimo en Chile subió a 400.000 pesos. Sin embargo, el índice de remuneraciones real, herramienta del INE para medir los salarios respecto a la inflación, tuvo una caída de un 2,2% en un año. Es decir, los sueldos suben, pero el dinero alcanza para menos cosas. Este es solo uno de los indicadores que ha preocupado a las y los economistas e impactado a la población. Algunos consideran que esto se debe en parte a la incertidumbre local. Al mismo tiempo, países de la región y de la OCDE viven los mismos problemas inflacionarios. ¿Cómo se explica entonces el escenario económico actual en nuestro país y cómo abordarlo? Para saberlo, hablemos de Chile. La causa de la inflación es siempre un problema de manejo en la política económica del gobierno. Y la economía mundial tiene un efecto bastante importante sobre nuestra economía, porque somos una economía abierta, vendemos mucho en el mundo, más del 50% del Producto Nacional está comprometido en el comercio exterior. Aquí hay una tormenta, una lluvia fuerte al menos, en los mercados internacionales. Y eso va a significar que todos se mojen. Pero Chile tiene probablemente el mejor paraguas y el mejor impermeable de la región y uno de los mejores del mundo. Hoy estábamos viendo ahí declaraciones de otros tiempos con situaciones muy parecidas a la que estamos viviendo en el presente. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a todas quienes a esta hora entonces conectan con el 13C para ver este programa Hablemos de Chile, un programa que hacemos en conjunto también con la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hoy para hablar de inflación y escenario económico y, como decíamos, una situación que se repite pero que quizás nos pilla mejor o peor parado. Bueno, eso es lo que vamos a conversar hoy día con Germán González, coordinador macroeconómico del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, CLAPES UC, consejero del Consejo Fiscal Autónomo de Chile y académico de la Universidad de Chile también y de la Universidad Católica. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto de estar acá. Muchas gracias por estar acá, Germán, y también con Rafael Berguán, que es presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad y además académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Bienvenido, Rafael. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ambos por estar acá. Esta es una conversación difícil a veces, de términos complejos, con los que uno a veces se queda como, esto es lo que dicen, pero no entiendo nada, así que les voy a pedir que seamos yo voy a representar a todas esas personas que de hecho poco entendemos cuando se habla de recesión, de inflación, ahora de esta inflación. Primero, ¿cuál es el escenario que actualmente vive Chile para luego situarnos en el escenario mundial, Germán? Bueno, el escenario es, como todos sabemos, digamos, un escenario de alta inflación. Si partimos por la inflación, para tener alguna referencia, la meta de inflación del Banco Central es 3%, que los precios suban en promedio 3% en un año. Y la cifra que acabamos de conocer es que la inflación es 13% en un año. Es decir, los precios en lugar de subir 3, suben 13%, una inflación muy alta en perspectiva histórica, que no teníamos casi en 30 años y por lo tanto una situación bien excepcional. Que tiene impacto sobre la familia, ¿verdad? Digamos, todas las personas que nos están viendo han percibido ese impacto del aumento generalizado del nivel de precio. Entonces, por un lado, yo diría inflación muy alta, excepcionalmente alta, y por otro lado, una economía que crece relativamente poco. Por varias razones, ¿verdad? Pero, digamos, el año pasado fue un año bien excepcional, el 2021 de recuperación de la economía después de la pandemia. O sea, esto, y un poco asociándolo con lo que veíamos al principio, las economías tienen ciclos, ¿verdad? Y a veces hay periodos buenos, periodos malos. El año de la pandemia fue un año de recesión en Chile, el 2021 fue un año de recuperación, digamos, sobrenormal, por decirlo de alguna manera, y ahora la economía está normalizando su nivel de actividad y con una inflación que va al alza de manera muy significativa. Yo creo que eso a nivel macro caracteriza un poco lo que estamos viviendo y se están retirando los estímulos recién este año que se implementaron para recuperarnos de la pandemia. O sea, todavía estamos viendo las consecuencias de ese shock negativo sanitario, pero también económico, que vivimos el año 2020, y esa normalización de las políticas, más lo que está pasando afuera, que podemos hablar después, está incidiendo en que este año la economía va a crecer relativamente poco, y eventualmente podemos estar hablando de que vamos a entrar en un escenario de recesión, como el que tuvo Chile, por ejemplo, el año 99, el 2009, y el 2020, ¿verdad? Probablemente, y las proyecciones del Banco Central así lo dicen, el próximo año la economía chilena va a estar en recesión, pero es bien importante reconocer que venimos de un nivel bien alto, porque la economía se sobreexpandió el 2021 y ahora
tiene esto algo de normalización también. Perfecto. Vamos a ir analizando, o sea, guardando todos esos términos como inflación, como recesión, para lograr comprenderlos bien. Perfecto. Pero antes, situarnos ahora en el escenario global. Pero espérate, pero ahí está Por favor. ahí está el concepto de estanflación que tú mencionaste. Claro. Estancamiento, una economía que está estancada, que no se expande, que no crece mucho, eventualmente, como dice Germán, crece negativamente, y eso sería recesión, con inflación, estancamiento con inflación. Esa combinación que es bien poco habitual, Claro. porque generalmente, solo en 2 segundos, generalmente la inflación es resultado, los economistas decimos, de un fenómeno originalmente que es monetario. Hay mucho dinero dando vuelta, pero no hay capacidad de satisfacer la demanda que genera ese dinero. La producción no es capaz de ir a la par con la demanda. La gente va a comprar cosas, pero no se produce lo suficiente y eso presiona los precios al alza. Empezamos a competir por los bienes. Claro. Entonces tú tienes inflación, porque hay mucha demanda, pero con poca actividad económica por el lado del crecimiento. Inflación con poca actividad, ¿te fijas? Pero al mismo tiempo inflación con la gente tratando de comprar mucho. Lo que se está esperando ahora es que tengamos esa inflación que se mantenga, pero con una capacidad de compra de las personas menor que la que tenían los años previos. Entonces se va a juntar esa inflación, esa presión al alza en los precios, con una demanda, es decir, una capacidad de comprar de las personas que incluso podría estar cayendo de manera muy fuerte en los próximos meses, por ejemplo, porque las tasas de interés están muy altas, qué sé yo. Entonces, esa combinación, insisto, de inflación con poca actividad económica es bien poco habitual. Es bien poco habitual y se está viendo en el mundo. Es un fenómeno que se está discutiendo en el mundo para poner las cosas también en contexto y tratar de ser justo. En realidad, la idea de inflación y esta inflación, sumado a una actividad económica que está muy mal, no es solo una fotografía, es algo que tiende a perpetuarse en el tiempo. No sabemos muy bien, los datos de inflación ya se vienen repitiendo hace rato, de menos a más. Los expertos venían esperando que la inflación empezara a ceder y cada mes han tenido que ir reconociendo que todavía eso no ocurre. Pero sigue siendo cierto que se espera que esto de alguna manera empiece a ser menos relevante en los próximos meses, pero no lo sabemos. Por el lado de la actividad, hemos estado como en el momento en el cual, como decía Germán, como resultado de una caída con respecto a un año que fue muy bueno, la cosa no se ve tan bien, pero no hay mucha información, no sabemos muy bien si esto se va a seguir prolongando o no por un tiempo más largo. Entonces, esta idea de poca actividad con precios muy altos, que se está discutiendo en otras partes, está empezando a aparecer en Chile, pero todavía no está claro que sea algo que esté ahí el próximo año. Claro, porque, a ver, voy a empezar a tratar de desmenuzar algunas ideas que aquí se han planteado en este inicio de conversación. El año inicial de la pandemia fue un año en el que la economía mundial se para prácticamente, ¿no es cierto? Se para la actividad económica, la actividad laboral también se reduce y por ende la productividad. Al año siguiente de pandemia, que es el año pasado, se abren de nuevo las puertas de la economía y eso significa que crece rápidamente a niveles que no eran los normales tampoco, ni tampoco los esperables en un año normal, incluso positivo, porque crece porque había estado muy detenida. Claro, yo a eso quiero agregar las políticas de estímulo que implementaron los países. O sea, distintos países, dependiendo de su capacidad, entregaron recursos a la población que no podía trabajar, ¿verdad?, que estaba perdiendo su empleo, que no tenía recursos para consumir. Hubo transferencias directas de los gobiernos, ¿verdad? Acá en Chile fue el IFE, por ejemplo, el principal instrumento utilizado para transferir recursos a los hogares. Y también, en el caso de Chile, tuvimos retiros de fondos, ¿verdad?, claro, previsionales. Entonces, fue esa apertura de la economía que tú bien dices, ¿verdad?, el surgimiento de la vacuna, que generó algo más de tranquilidad, pero también las medidas de estímulo implementadas tanto por los gobiernos como en el caso de Chile, esos retiros de fondos que inyectaron mucha demanda, como bien decía Rafael, y por lo tanto, como sabemos que la inflación tiene mucho que ver con esta mayor liquidez que hubo en la economía, entonces eso también presionó los precios. Y desde el punto de vista de los impactos globales de la pandemia como generó paralización en todas partes del mundo, lo generó también
en países que son productores de bienes esenciales, ¿verdad? Asia, China todavía en estos días sigue teniendo brotes de COVID, Cierres, cierra claro. la economía. Entonces, la cadena de suministro de insumos, de producción, se vio afectada. Entonces, la apertura rápida, ¿verdad?, con medidas de estímulo, junto con una oferta que no reaccionó con la intensidad que se esperaba, porque todavía siguen habiendo estos problemas de oferta, entonces fue parte del origen de este aumento de precios. Ya, perfecto. Entonces, entendiéndolo bien, porque no es fácil, tenemos más liquidez, ¿no es cierto? Las personas, tenemos más dinero para comprar, no hay suficiente producto, los productos suben de precio de una manera desequilibrada. Y hoy tenemos lo que contábamos al inicio del programa, ¿no es cierto? Que el dinero que tenemos, que puede ser el mismo que teníamos antes, vale menos. Menos, y bastante menos, ¿no? Bastante menos. Cosa ir al supermercado y ver que si algo subió al doble y yo pagaba 1.000 pesos y llegaba con 2.000 pesos para comprar 2 unidades, Claro. ahora si vale 2.000, compro una, aunque tengo la misma plata. Entonces, la inflación tiene este efecto, tú lo decías muy bien al principio, que reduce la capacidad de compra de los billetes y monedas. Claro. Ese número que tiene el sueldo billete, real que se llama. Claro, yo podría imaginar que ese billete yo lo transformo en objetos, en bienes que la persona necesita para vivir, para comer, para vivir mejor. Pero esos billetes pueden no haber cambiado, pueden ser los mismos, pero si los precios subieron, Claro, la capacidad vale de menos. compra de esos billetes simplemente se reduce. Ahora, estaban diciendo que de inflación podríamos pasar a recesión. Cortito antes de irnos a la pausa para ahondar un poquito de las causas y cómo podemos abordarlo. ¿Qué Claro, es que lo que significaría pasó eso? fue que, como decía Germán, y de hecho, si tú miras los datos internacionales, y yo sé que hay mucha gente que nos está mirando que lo ha pasado muy mal y que lo sigue pasando muy mal. Y estas cosas uno las plantea en promedio, pero hay mucha gente también que como resultado del apoyo desde el Estado con este IFE y como resultado de los retiros de los fondos de pensiones, terminó durante esta crisis sanitaria, que es la más importante que ha enfrentado el mundo en un siglo, con más recursos, no solo con los mismos recursos. Y eso significó que los datos, por ejemplo, del Banco Central muestran que hasta fines del año pasado, en las cuentas corrientes de las personas, en la cuenta del Banco Estado, en las cuentas vistas, había mucha más plata que la que históricamente había habido. Reflejando esto, que la gente, por la razón que sea, porque necesitaba la plata, porque tenía miedo que se la quitaran, porque le dijeron la puedes sacar y dijo prefiero tenerla en mi poder, La guardo. pero no la quiero ocupar todavía porque o no necesito algo O excepcional, puede ser algo peor después. o tengo miedo, quizás la voy a Claro. usar si me enfermo, lo que sea. Mucha gente simplemente dejó esa plata guardada en sus cuentas. Esa plata permitió que se mantuviera durante un rato bastante largo una capacidad de consumo en promedio en la economía chilena. Por favor, yo insisto, hay Claro. gente, porque esto es heterogéneo, Claro, claro. que no ha tenido esa posibilidad. Pero el país como un todo tuvo capacidad de compra mucho mayor que la que históricamente ha tenido. Pero la capacidad de producir los bienes no estaba. Y entonces eso generó un exceso de demanda, decimos los economistas. Y eso presiona los precios al alza. Eso se está acabando. Porque si tú vas a los datos hoy del mismo Banco Central, esos excesos de liquidez en las cuentas ya no están. Por primera vez desde que partió esto, se acabaron. Para adelante dependemos exclusivamente en términos promedio de nuestro sueldo, de lo que habitualmente hacemos. No está ese colchón de IFE que recibieron muchas familias, hasta 15 millones de personas estuvieron recibiendo IFE en total. Esa es la realidad, la gente lo sabe. No está eso y ya no hay más retiros. Entonces ahora dependemos de nuestro... Entonces ese exceso de demanda en comparación a la historia en Chile ya no tiene benzina para seguir alimentándose, ¿no es cierto? Y por lo tanto la actividad que eso estaba generando se va para abajo. Esa es la idea de acercarse a una economía que se está estancando. Pero los precios altos, ahí está la gran duda y con esto termino, Que sí van a seguir dependen altos. también de los costos de producción internacionales que han estado aumentando, el precio del petróleo, esas cosas. Pero también, y esto es lo último que digo, la inflación tiene lamentablemente un problema y es que depende no solo del origen, por ejemplo, un exceso de demanda o costo más alto, pero también de las expectativas de las personas. Y si la gente cree que la inflación va a seguir,
empieza a tomar decisiones que alimentan la inflación y se puede perpetuar en el tiempo. Y eso es lo que hoy día genera más debate y más temor en la economía chilena. Se habla de, en el mundo también, una inflación provocada, por ejemplo, sobre todo en los productos más básicos, los alimentos, por la guerra en Ucrania. En el último informe de la IPC en Chile, combustible, y precisamente esos alimentos eran los que también habían representado las mayores alzas, lo que significa que hoy nos está impactando incluso lo que sucede en Europa. ¿Cómo revertirlo y cuánto influyen las políticas públicas que adopta un gobierno? Es lo que vamos a abordar en el próximo bloque de Hablemos de Chile. Pero antes, y a propósito de lo mismo, quiero que escuchemos a Eve Crowley, que es representante de la FAO en nuestro país, que nos comentará entonces sobre las causas principales del aumento de precios en los alimentos. El índice de precios de alimentos de la FAO llegó a su precio más alto, su nivel más alto histórico, en el mes de marzo de 2022, de ese año. Y las causas principales es que el conflicto entre Ucrania y Rusia, que son países muy importantes de exportación de productos agrícolas. El problema ahora es que los precios de alimentos son muy altos, pero hay. El próximo año puede ser que va a tener menos alimentos y los precios pueden ser más altos si persiste el conflicto, y los precios de energía y de fertilizante tan alto puede eventualmente tener un impacto sobre la disponibilidad también de alimentos si los productores deciden de cultivar menos área por el costo alto de insumos y la poca rentabilidad. Ya estamos de vuelta aquí en Hablemos de Chile, programa que hacemos en conjunto entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y 13C, hoy conversando de inflación y escenario económico complejo, ¿no es cierto? No solamente para el bolsillo de cada persona, para los ingresos de cada familia, para el país y del mundo también. Veníamos desde el bloque anterior conversando con Germán González, que es coordinador macroeconómico del Centro de Políticas Económicas y Sociales, CLAPES UC, y con Rafael Berguán, que es presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, ¿no es cierto?, sobre qué significa inflación, qué significa esta inflación, qué son estos nuevos escenarios que se plantean. Y al final del bloque anterior, la representante de las organizaciones de las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, de la alimentación y todo lo que tiene que ver con la agricultura en el mundo, nos contaba por qué también los alimentos están tan caros, que es parte de lo que estábamos hablando de la inflación. Los precios suben. Sin embargo, en CLAPES UC hicieron también un estudio respecto de cuáles son las razones de la inflación en Chile, del escenario económico, y ahí aparecen otras variables, como por ejemplo la incertidumbre. Bueno, sí. Primero, algo sobre los precios, ¿verdad? Los precios es algo que no conversamos, digamos, en la primera parte de los alimentos. Esto parte en febrero de este año con la invasión de Rusia a Ucrania, algo que vemos, digamos, súper lejano en principio. Claro. Pero con el tiempo empezamos a darnos cuenta en el corto plazo de que son países muy importantes en la producción de granos, de producción de energía, fertilizantes, y por lo tanto esa guerra, ¿verdad?, que parece tan lejana, nos impacta a todo el mundo, presionando los precios del petróleo al alza, del gas, ¿verdad?, y de distintos alimentos, del trigo, del maíz, del aceite, ¿verdad?, que son bienes esenciales, y por lo tanto eso genera un impacto sobre los hogares principalmente de menores recursos, que destinan una mayor parte de su presupuesto a alimentos, ¿verdad? Estamos hablando de bienes básicos. Absolutamente. Y entonces cuando hablamos de inflación, y yo al principio mencionaba que la inflación está en 13%, bueno, la inflación de alimentos es mucho mayor, y la canasta básica está subiendo 20% en un año. Por lo tanto, ahí tenemos un problema no solo económico, sino que social también, ¿verdad?, originado por esta guerra que parece, como digo, no afectarnos, pero nuestros campos, ¿verdad?, usan fertilizantes que son importados, o parte del trigo que consumimos en Chile para hacer pan también viene de otros países, ¿verdad? Y los mercados de estas materias primas transan internacionalmente, y por eso nos termina afectando. Y por lo tanto tenemos, digamos, ahí un choque adicional al de la liquidez que veíamos al principio. No solo ese, sino que, digamos, ha sido consecutivo, ¿verdad?, el impacto sobre los precios que hemos tenido. Sobre el tema de la incertidumbre, bueno, nosotros lo que hemos hecho en CLAPES hace algún tiempo atrás es medir de forma cuantitativa la incertidumbre, porque mucha gente dice,
hay mucha incertidumbre hoy día, hay muchas cosas pasando, todo está cambiando en todo momento. Y bueno, hace tiempo parece que tenemos harta incertidumbre, porque en algún momento fue el estallido, después fue la pandemia, después fue una serie de cosas. Entonces parece que estamos viviendo, hay una percepción de incertidumbre, pero nosotros lo medimos eso a partir de lo que se dice en los medios de comunicación. Tratamos con una metodología internacional de medir cuántas veces se habla de incertidumbre y asociado a qué conceptos, ¿verdad? Y efectivamente esa medición lo que muestra es que en julio la incertidumbre está en el máximo nivel histórico. O sea, tiende a confirmar este escenario que estamos viviendo de alta incertidumbre. Pero no solo eso, sino que además muestra que este nuevo nivel de incertidumbre se inicia a fines del 2019 y efectivamente desde ahí nos hemos mantenido con un nivel de incertidumbre alta. Los factores son cambiantes, son distintas las razones. En algún caso el dólar, en otros casos la inflación, a veces son decisiones de carácter político, ¿verdad? La introducción de la reforma tributaria en el último mes también entró a formar parte de esta discusión. Y la incertidumbre, lo que hacemos básicamente después de eso es decir, bueno, ¿cuál es el impacto que esto tiene sobre la economía? Claro. Y lo que encontramos, ¿verdad? Y es un poco basado en la evidencia también internacional, es que la incertidumbre es negativa para el crecimiento económico, para la inversión y para el consumo. ¿Y por qué? Básicamente porque, y esto también uno lo puede intuir, las empresas principalmente cuando enfrentan un escenario de alta incertidumbre detienen sus decisiones de inversión a la espera de tener mayor claridad sobre el escenario. Y uno podría pensar que los hogares también, las decisiones más grandes de gasto, se paran, ¿verdad?, cuando no tengo claridad de lo que va a pasar con los precios, con el empleo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos viendo hoy día, un escenario de alta incertidumbre con paralización de la actividad económica, y eso es lo que eventualmente nos puede llevar a una recesión hacia adelante. Rafael. Claro, o sea, yo estaba pensando en que, sobre todo cuando uno discute sobre incertidumbre a nivel agregado, no a nivel de cada persona individualmente, pero cuando uno ve el país como un todo, una de las gracias de los países desarrollados es que en términos agregados son aburridos. Hoy día hay incertidumbre por fenómenos que están ocurriendo en todas partes del mundo. Claro. La guerra lamentable de Ucrania, hay preocupaciones con el dólar internacional, siempre hay incerteza. Y como dice Germán, muchas de las grandes decisiones que se toman en economía, en el ámbito de las empresas, en el ámbito de los inversionistas financieros, en el ámbito de los consumidores, son decisiones que tienen que ver con el futuro. El futuro siempre es incierto. La pregunta es cuán incierto es. Cuando ese futuro es mucho más incierto que lo que habitualmente es, lo racional, es decir, no es este el momento de tomar grandes decisiones, como decía Germán. Yo recuerdo que en América Latina, cada cambio de gobierno, no estoy pensando en un país en particular, significaba y todavía significa en muchos lugares un cambio radical de las condiciones de juego. En América, en el mundo desarrollado, en Europa, en Estados Unidos, me tocó vivir allá muchos años, uno puede ver cambios de presidente que son muy relevantes cuando pasamos de Bush a Obama. Republicano, demócrata, una persona de raza blanca, de raza negra, de Texas, del mundo de Boston. Es como toda la antípoda. Y sin embargo, las políticas principales, y por supuesto que los gobiernos toman decisiones distintas, tienen todo el derecho, pero las políticas principales se mantienen. Entonces, esta incertidumbre que se está viviendo en Chile hoy, y también en el mundo, dificulta mucho las decisiones a largo plazo y termina exacerbando lo que es un escenario normal, en el que uno tiene que tratar de adivinar el futuro. Claro, porque estoy pensando que se dice que estamos en un cambio epocal. O sea, que se vienen grandes cambios más allá de lo que sucede en Chile, en el mundo completo. Es un escenario de incertidumbre. Estados Unidos está hoy en una inflación histórica. Europa está en guerra. El Brexit no se materializa. Entonces, la incertidumbre está en todas partes. O en Estados Unidos, como señalas tú, más o menos no cambian tanto las cosas, pero están en una inflación como nunca antes. Entonces, ¿cómo se combinan esos escenarios para entender qué es lo que habría que hacer? O sea, conversábamos hace un rato recién cuando estábamos en los comerciales sobre las decisiones de los bancos centrales en el mundo están siendo muy cuidadosas porque no se sabe qué es lo que va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Por ejemplo, aterricemos de nuevo la conversación en Chile. En nuestro país, para revertir un escenario que finalmente termina siendo tan complicado para la gente, porque también, por otro lado, hay grandes ganancias en grupos. La banca privada también, tú lo mencionabas en el bloque pasado, la banca privada tuvo muchas utilidades este año. Entonces, pero la gente no. ¿Qué es lo que se puede hacer? A ver, yo creo que ahí hay efectivamente un rol para la política pública. El gobierno tiene que estar, digamos, muy atento para apoyar a los hogares más necesitados, de menores ingresos,
Y eso básicamente son transferencias directas a los hogares, por un lado, digamos, esta ayuda más asistencial para llegar a las personas que no pueden comprar, qué sé yo, pagar la electricidad o comprar el gas, por ejemplo, a fin de mes. Digamos, el rol del Estado ahí puede ser importante. Ahora, creo yo que, digamos, hemos llegado a relativo consenso en el último tiempo de que las ayudas tienen que ser focalizadas y de corto plazo. Es decir, digamos, no tenemos recursos ilimitados y ese es un tema que es importante tenerlo en cuenta y por lo tanto tienen que ir los recursos a quienes más lo necesitan e idealmente tienen que ser ayudas transitorias. Lo que se hizo el año pasado con el IFE fue una ayuda extraordinaria, eran 3.000 millones de dólares mensuales, una cifra que no podemos sostener en el tiempo y por lo tanto, digamos, lo que se ha hecho en los últimos meses ha sido eso, ayudar con recursos, con transferencias a los hogares más necesitados. Sin embargo, la medida, digamos, más de largo plazo, más permanente en este sentido, es que haya empleo y que los empleos tengan buenas remuneraciones. Yo creo que esa es la política pública más de largo plazo a la cual debiéramos apuntar, ¿verdad? Más allá de la coyuntura donde, insisto, se necesita apoyar a los hogares más necesitados, yo creo que en la discusión nos hace falta más discutir de cómo generamos más crecimiento, mejores remuneraciones, y eso pasa mucho, en un tema que Rafael domina mucho más que yo, por la productividad de la economía, cómo somos más productivos, porque eso permite a su vez mejores remuneraciones, mejores empleos, y esa es una salida permanente, digamos, más allá del corto plazo de esta situación coyuntural que sufren los hogares. Bueno, vamos a conversar, Rafa. Sí, no solo quería decir, en una línea si alcanzo, que quizás en un ámbito un poquito más conceptual aquí hay una responsabilidad de las instituciones del mundo de la política, en el sentido que los países también avanzados, a pesar de que enfrentan altos niveles de incertidumbre y estas cosas que van ocurriendo cada cierto tiempo, son capaces también de producir en su ciudadanía niveles de confianza que ayudan a que rememos todos en la misma dirección, respetando nuestras diferencias. Yo creo que en Chile, lamentablemente, en los últimos años se ha exacerbado el debate en el que pareciera que es uno contra otros. Y eso afecta también la incertidumbre, porque a un mundo incierto le agrega incertezas propias de la duda de quién va a triunfar sobre el otro, cuando en realidad deberíamos estar trabajando desde nuestras visiones en pos de un objetivo común. Bueno, vamos a hablar de las políticas públicas que se puedan abordar o de las que incluso está impulsando este gobierno en el próximo bloque, como por ejemplo la reforma tributaria, pero antes creo que escuchemos a David Kohn, que es académico de la Universidad Católica, experto en macrofinanzas y macroeconomía internacional, que nos da una pequeña aclaración o descripción del proceso inflacionario en Argentina y cómo podemos aprender de él. La inflación argentina se ha venido acelerando. Empezó el año marcando 50% anual en diciembre, enero, y ahora está en 70% y se espera que termine el año en 90% anual. Que los factores internacionales agarran una economía bien frágil, ¿sí? Argentina tenía, antes de la guerra en Ucrania, tenía, como yo te decía, una inflación ya del 50% anual que se veía que se iba a acelerar. ¿Por qué? Principalmente porque el gobierno argentino gasta más de lo que ingresa, tiene un déficit fiscal muy importante. Y eso, el problema de Argentina es que no tiene cómo financiarlo, porque ha perdido el crédito externo, porque está tratando de recurrir al crédito interno, pero la gente no quiere ahorrar ni prestar en pesos, y la única forma de financiarlo es emitiendo dinero. Realmente en Chile también hay factores domésticos y factores externos. Lo que yo encuentro que se discute acá, que está muy relacionado, es que a veces se quieren aplicar algunas de las medidas que se aplican en Argentina, como controles de precios, fijar tarifas de servicios públicos. Se pone en duda la independencia del Banco Central. Yo creo que si algo uno tiene que aprender de la experiencia argentina es que no hay que hacer ninguna de estas medidas son una solución, sino más bien son parte del problema. Estamos de vuelta en Hablemos de Chile, programa de la Pontificia Universidad Católica de Chile que hacemos de la mano con 13C, hoy hablando de inflación y ese escenario económico complejo que está afectando a tanta gente en el mundo y especialmente también en Chile. De eso se trata esta conversación que estamos teniendo con Germán González, coordinador macroeconómico de CLAPES UC, y con Rafael Bereguán, presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Y a ambos los voy a invitar, y a toda la audiencia, por supuesto, a sumarse a la conversación que vamos a tener con el profesor Víctor Salas, doctor en Economía de la Universidad Católica de Louvain, en Bélgica, y académico de la USACH, especialista en política económica. ¿Cómo está, Víctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias por estar aquí al presente en Hablemos de Chile. Veníamos justo conversando sobre las decisiones de política pública que pueden afectar, dañar
o beneficiar o aminorar la situación económica difícil que pueden estar viviendo distintas poblaciones y en particular en Chile. A su juicio, ¿cuáles medidas de política pública anunciadas, por ejemplo, podrían ser beneficiosas para generar menor resentimiento en la población en una inflación que está en el país, pero que también en el mundo afectando gravemente? Bueno, las políticas económicas que han estado utilizándose últimamente, especialmente por este nuevo gobierno, que en el fondo le ha tocado enfrentar el pic de la inflación. Entonces ha tenido que responder por ello, digamos. Y yo creo que lo ha hecho bien en el sentido de incorporar más recursos a las familias que tienen problemas para comprar los bienes que tendría que comprar esa canasta básica. Y eso es lo que ha estado haciendo. Ahora, es claro que eso no resuelve el problema, aminora el problema, pero no lo resuelve. Entonces, el tema es que hay que aplicar políticas macroeconómicas mayores que permitan controlar la inflación y evitar que haya desempleo, digamos. Y esas son bastante más complejas, ¿no es cierto? Y no sé si las han discutido, pero es parte de la discusión hoy día, digamos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Todo eso mezclado con incertidumbres políticas internas e incertidumbres económicas internacionales. ¿Como cuáles, le preguntaba Víctor, le parece a usted que son esas políticas que son macroeconómicas? Es claro que el Banco Central tiene que controlar la cantidad de dinero en la economía, y esa es su pega. Pero la verdad es que si sigue aumentando la tasa de política monetaria, el Banco Central lo que podría hacer es conseguir disminuir cada vez más la demanda interna, pero no afecta los factores externos que nos están haciendo subir los precios. Y eso es una cuestión que ya viene en una discusión que el Banco Central nunca ha entendido, digamos, que efectivamente hay un porcentaje importante de impacto externo en los precios internos, digamos, y eso no se resuelve subiendo la tasa de interés. Y y eso hace que efectivamente estemos hoy día esperando una solución. ¿Saben cuál solución estamos esperando? ¿Cuál? Que ojalá la economía internacional entre en recesión, porque así los precios se van a caer solos, digamos, ¿sí? Pero eso es terrible desde el punto de vista de resultados. No nos va a servir a los chilenos, porque la actividad económica entonces también va a caer en nuestro país, digamos, obviamente. Y eso también hay que evitarlo. Y el gobierno no tiene todos los recursos, o no es capaz de tenerlos, digamos, los recursos para poder reactivar la economía, o por lo menos propender a activarla. Y eso también va a ser un problema. Entonces, aquí hay un problema comunicacional, que nadie quiere decirle a la gente que controlar la inflación cuesta caro, y cuesta muy caro. Caro, digamos, en el sentido de hacer caer la actividad productiva y aumentar el desempleo. Y eso es políticamente incorrecto decirlo, claro. Bueno, muchas gracias, Víctor Salas, doctor en Economía de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y académico de la Universidad de Santiago, especialista en política económica, por su conversación acá con Hablemos de Chile. Rápidamente, Germán, la opinión del profesor, que puede ser controvertida respecto de la necesidad de generar desempleo, y también una reflexión sobre la reforma tributaria, en ese orden. A ver, respecto de la inflación, yo primero diría que creo que no hemos dado cuenta, lamentablemente, del impacto que tiene la inflación sobre el bolsillo, sobre el presupuesto, sobre la familia. Habíamos pasado ya varios años de inflación baja y estable, y esta inflación alta, este periodo de inflación alta, digamos, ha sido muy costoso, y por lo tanto eso nos lleva a valorar aún más el rol del Banco Central, que tiene principalmente como principal mandato la estabilidad de precios y la estabilidad del sistema financiero. Y tiene un instrumento para controlar la inflación, que es la tasa de interés de política monetaria, pero es una tasa de interés al fin y al cabo. Entonces, cada vez que sube la inflación, el instrumento que le hemos dado al Banco Central es que suba la tasa de interés, ¿verdad?, para contener el aumento de inflación, y el banco ha actuado con mucha fuerza en esa línea. Todos los bancos centrales, más o menos, quizás China es una excepción a esto, están en el proceso de subir tasas de interés para contener la inflación. Pero como decía bien el profesor Salas, esto tiene costos, ¿verdad? No es gratis, o sea, lamentablemente tiene costos. Ahora, los costos son mucho mayores
de tener inflación alta y permanente, ¿verdad? Eso es lo que estamos viviendo hoy día. Entonces, le estamos dando esta posibilidad a los bancos centrales para que suban la tasa de interés, eso enfríe la economía y eso a su vez contenga el alza de precios y contenga las expectativas de inflación que están hoy día muy por sobre el 3%, como decía Rafael al principio. Me tengo que ir a una pausa, Sí. pero rápidamente, ¿eso significaría pérdida de empleo? Eso puede significar pérdida de empleo, puede significar una desaceleración. Necesitamos desacelerar, enfriar la economía para que la inflación baje, pero quiero apelar aquí a la flexibilidad que tienen los bancos centrales, porque esto puede ser de corto plazo y después, ya tan pronto como el próximo año, podríamos ver, por ejemplo, bajas de tasas de interés. Perfecto. Me tengo que ir a la pausa, Rafael. Te quiero a ti dejar para el próximo bloque y para el cierre reflexionando sobre precisamente esta última política pública a la que nos referíamos, la reforma tributaria, y quizás una reflexión general y final respecto de cómo enfrentar desde las familias, además, que nos están viendo, la situación económica que se viene en los próximos meses. Nos vamos a una pausa y ya volvemos aquí a Hablemos de Chile. Ya estamos de vuelta en el último bloque de Hablemos de Chile, programa que hacemos desde la Pontificia Universidad Católica de Chile de la mano de 13C. Hoy conversando sobre inflación y escenario económico que está complicado. La incertidumbre hace más difíciles las cosas, no solamente en Chile, sino que en el mundo. Y las políticas públicas, las decisiones que toman los gobiernos de turno son fundamentales para alivianar un poco la dificultad que están enfrentando todas las personas, todas las familias. Rafael, para cerrar, quedó pendiente tu mirada sobre la reforma tributaria. Mira, yo ahí diría dos cosas. Lo primero es que hay que separar planos. El tema tributario, hay acuerdo absoluto en la izquierda, en la derecha, en el centro, en el mundo académico y en el mundo político, que Chile necesita recaudar más recursos para cumplir con una serie de desafíos que está asumiendo y con los que se está comprometiendo como sociedad. Y eso no es raro porque es propio de un país que está pretendiendo avanzar hacia el desarrollo. Perfecto. Los bienes públicos, las ciudades tienen que mejorar. Bien. Súper importante. Dicho eso, no hay una receta única. Hay países que cargan más la mano en las empresas. Otras, por ejemplo, en Chile tenemos un IVA casi de 20%. En Estados Unidos, en muchos estados, es cercano al 6%. Lo que estoy diciendo entonces, y son dos países, en Europa hay un poco de todo. Entonces, vamos a tener que subir los impuestos, pero yo quiero plantear que el tema tributario, que probablemente se va a resolver con impuestos más bien hacia el ingreso de las empresas, porque los impuestos a las personas directos al consumo ya son muy altos en Chile, es un tema a mediano o largo plazo. Lo que tenemos además que resolver, y yo creo que el gobierno lo está haciendo bien, liderado por el ministro Marcel, desde Hacienda, porque este es un tema de Hacienda, es que dada la coyuntura en estos 20 segundos finales, que planteaba muy bien Germán, tú también lo has dicho, porque se vienen tiempos complicados afuera y adentro para controlar la inflación, eventualmente con menos actividad económica. Hay que mantener herramientas que ayuden a que, como dijo Germán, la mejor de todas las políticas, que es la política de cuidar el empleo, funcione. Y eso se hace con la extensión de un apoyo tipo IFE al empleo, que ya se renovó hace algunos meses. Se hace con subsidios al empleo, que en Chile existen, y se hace fortaleciendo esas herramientas. Y el gobierno ha dicho una y otra vez que pretende hacerlo. Así que yo tengo una mirada, voy a decir, no optimista con respecto a esto, porque sé que vienen tiempos complicados, pero una mirada realista en términos de que al menos el gobierno tiene conciencia y se ha comprometido a tratar durante este periodo complejo que viene en términos de actividad económica de proteger lo más posible los ingresos del empleo, que son la manera de surfear esta crisis internacional y local que está siendo bastante profunda. Es muy importante lo que dice Rafael, porque estábamos recién valorando aquellas sociedades en que la academia, el mundo público, el mundo privado y las distintas miradas políticas son capaces de ponerse de acuerdo, y tú has señalado un poco que eso es lo que hay aquí respecto de las decisiones que está tomando el ministro Marcel. En tu caso, Germán, reflexiones finales también. Sí. Para quizás alivianar el momento también que están viviendo o que anhelan tener las familias chilenas respecto a una mejor proyección. Yo creo que sí, hay buenas noticias, quizás no por las mejores razones, pero empezamos a ver, el ministro Marcel, que Rafael también lo citó, habló hace poco de estamos viendo la luz al final del túnel. En materia de inflación, estamos viendo que en julio los precios de los alimentos cayeron, por ejemplo, a nivel mundial, que el precio del petróleo también está cayendo, que los costos de transporte, que subieron mucho durante la pandemia, después con la guerra, mundiales también están cayendo. Y por lo tanto,
se está configurando un escenario en que la inflación importada, ¿verdad?, va a ser menor, los precios de productos que traemos desde afuera van a empezar a presionar menos la inflación local. Creo que es una buena noticia que no la veíamos hace mucho tiempo y por lo tanto es razonable esperar que la inflación hacia fines de este año empiece a caer y también el próximo año. Y eso va a generar espacios para que el Banco Central pueda empezar a bajar las tasas, a reducir el costo del crédito al final de las tarjetas de crédito, ¿verdad? De los consumos. De los consumos también, etcétera. Y por lo tanto, esas condiciones tan apretadas que estamos viendo hoy día de alzas de precios, alzas de tasas de interés, debieran empezar a aliviarse el próximo año, a principios del próximo año. Y creo esto no dura para siempre, esto va a cambiar. Y creo también un poco que hemos visto una buena señal desde el gobierno también en materia del acercamiento con el sector empresarial para impulsar una agenda de crecimiento conjunta, porque sin el sector privado es imposible salir de esto. Y en la medida que el gobierno y el sector privado conversen, trabajen en conjunto, también con la academia, con los técnicos, creo que esa es la forma de salir adelante y me gusta, ¿verdad? Celebro ese acercamiento porque nos va a permitir, ¿verdad?, recuperarnos de esta inicio de recesión, crecer y crear empleos de forma sostenible. Crear empleo y no tener esas como medidas drásticas que hablábamos en el bloque anterior que quizás podrían significar hacer perder empleo, mayor desempleo. No, hay posibilidades de que efectivamente se conduzca desde el gobierno incluso y en alianza con el mundo privado y la academia soluciones en las que estén todos de acuerdo. Y qué bueno entonces terminar esta conversación sobre un momento difícil con este grado de optimismo que ustedes nos han entregado. Germán González y Rafael Berugual, muchas gracias por acompañarnos hoy en Hablemos de Chile y a ustedes también y por supuesto les dejamos invitados a un próximo capítulo en las pantallas de 13C. Chao.